Bueno, yo nací en Monterrey, Nuevo León, el 11 de abril de 1936. Eh, no me gusta decir que soy regiomontano porque la gente cree que estoy presumiendo, pero es cierto. Eh, eh, mi papá, mi papá era abogado, eh, mucho tiempo fue juez, fue jefe de bienes municipales muchos años y le hacíamos la broma que jamás nos dejó un parque, una calle, un terreno municipal a nosotros, ¿no? Le gustaba mucho leer. Mi mamá se llamaba Dora Eulalia, eh, eh, como la princesa Eulalia que menciona Rubén Darío. Entonces tenía una letra muy bonita, de esa Palmer creo que era, y hacía álbumes con recortes, copiaba poemas muy bonitos. A los dos les gustaba mucho un poeta de Jalisco, ya un poco olvidado desgraciadamente, que ganó el Premio Nacional, no, entonces se llamaba La Flor Natural del concurso de poesía de Aguascalientes, que ahora es el Premio Nacional de Poesía, Salvador Escudero. Entonces la señorita Meyer fue la que me habló de lo que hacían los bibliotecarios. A mí al principio no me gustó mucho la idea, porque yo pensé que lo único que se podía hacer en una biblioteca era leer. Y yo era mucho más activo. Yo era un abogado litigante. Mi padre había sido litigante, un hombre muy derecho, muy terco, con mucho conocimiento del derecho y muy bravo. Entonces yo no me imaginaba pasar de abogado litigante a bibliotecario. Yo no sabía lo que se hacía en la biblioteca. Cuando le planteé a mi maestro, el doctor Roberto Douglas, que se venía la construcción del nuevo edificio de la biblioteca, él me regaló un libro de Ralph Ellsworth. Y bueno, me recomendó que hablara con otras personas, como el señor Fred Follmer, que también era un experto y que estaba allí en Texas. Entonces, yo preparé un primer memorándum, eh, no sé, calculando X número de metros cuadrados. Y lo que me dijo el señor Urquidi es, bueno, Ario, pero también vamos a construir el colegio, ¿no? Porque el terreno es relativamente pequeño. Entonces yo hice algunos ajustes, le dije, bueno, pues, pero ¿qué sugiere usted? Si yo creo que estoy pidiendo exclusivamente lo que es necesario, ¿no? Para la biblioteca que necesitamos y que vamos a tener en 20 años. Me dijo, bueno, pues quite la cuestión de... Teníamos como una especie como de laboratorio de lenguas. Bueno, quite eso porque hay un laboratorio de lenguas. O sea, él no me objetó que tuviéramos audiovisuales, pero recórtele, ¿no? Para eso. Y luego yo había propuesto eh, algunos espacios como aulas pequeñas, siguiendo un poco el ejemplo de la Biblioteca Nacional de Agricultura en Chapingo. Entonces yo seguí las instrucciones del señor Urquidi y le dije, mire, le entregué un segundo memorándum y le dije, bueno, pues yo llegué a estas conclusiones, le hice un 30% de descuento, ya no puedo bajar más la petición. Después de eso invitamos a Ralph Ellsworth, que era el autor del libro que le digo que me regaló mi maestro, el doctor Douglas. Él vino y Urquidi le empezó a explicar a Ellsworth lo que quería y yo me sorprendí de la sabiduría del señor Urquidi en relación con bibliotecas, ¿verdad? Y cuando salió Ellsworth, le dije, bueno, pero ¿usted de dónde sacó estas ideas? Porque dijo, queremos una biblioteca que sea 3 veces mayor de lo que tenemos, por lo menos, y que esto y que el otro. Me dijo, no, pues usted me lo dijo. Eran cosas que venían en el perdón,
en el memorándum que yo le había entregado a Urquidi. Mire usted, en el proyecto de la nueva biblioteca pública para el estado de Jalisco, bueno, el programa de necesidades es de este pelo. Lo hizo Helen L. Ladrón de Guevara. Y trajo a uno de los principales especialistas de Estados Unidos para que se pegara al proyecto. El proyecto es excelente. Si construyen la biblioteca de acuerdo con ese proyecto, no van a tener ningún problema, ni de seguridad, ni de flexibilidad, ni de crecimiento, ni nada, ¿verdad? Eso es lo que hay que hacer siempre. Para mí ese es el Ario que recuerdo, es el Ario que con una sonrisa y con expresiones muy francas me enseñó cómo investigar y no solo eso, sino cómo aprender a amar una biblioteca. Amarla en el sentido de la seducción, es decir, a la biblioteca como a los archivos hay que seducirlos. Y Ario Garza es un seductor que me enseñó cómo tratarla, cómo acercarme, cómo cortejarla y cómo aprender sus secretos para gradualmente extraer de ella el conocimiento que a mí me permitió cambiar mi vida y la forma como veo el mundo. Y recuerdo que específicamente en Inglaterra, una de mis ventajas comparativas frente a los compañeros ingleses era el hecho de que yo sabía perfectamente cómo tenía que hacerse una monografía, cómo se hace una bibliografía, cómo se hacen las notas de pie de página, cómo se hacen las citas textuales, que muchos de mis compañeros que venían directamente de las preparatorias, de la formación de licenciatura en Oxford, por ejemplo, en filosofía, no tenían. Y varias veces lo comenté con colegas míos como el profesor Humberto Garza, de decir, oye, ¿no tuviste tú la experiencia de que nuestra ventaja comparativa frente a los estudiantes que tuvimos en Inglaterra fue precisamente el curso de Ario Garza? Mi compromiso con la biblioteconomía es total, es total. Y yo he escrito una docena de libros como bibliotecario y un solo libro como escritor. Bueno, yo creo que Ario Garza viene a llenar una generación de los años, yo lo ubicaría en los años 70, aunque él empieza antes y todavía está vigente, pero en estos años, en esa década, hay un grupo de jóvenes de aquel entonces, o gente ya profesional, que empieza a darle un giro, dijéramos, contemporáneo a la bibliotecología. Él fue el primero, yo creo, yo no recuerdo al menos otra experiencia, puede haberla, espero no equivocarme, que le dio el estatuto de personal académico dentro de la biblioteca. Se le había visto siempre como el personal administrativo, de apoyo. Y él fue el primero que luchó, y yo creo que le ha costado muchísimo trabajo, lograr que en el Colegio de México se les considerara a la planta del personal de bibliotecas profesional como académicos, o sea, al mismo nivel que el personal docente. Entonces yo creo que eso también fue un camino que él abrió y que después se siguió en la universidad y en otras instituciones. Yo nací en Monterrey en 1936. Nunca he dejado de ser regiomontano, a pesar de ser chilango. Como nunca he dejado de ser abogado, a pesar de ser bibliotecario. Ese primer Ario que economiza las palabras porque no es necesario decir más, ¿sí? Pero luego conozco al otro Ario, y es el Ario que escribe poesía. Ese es el Ario que a mí también me impactó, porque es difícil que por un lado esté una persona que economiza las palabras porque es necesario, porque así lo debe entender el otro, el que te está leyendo, pero también el poeta.
Un poeta no economiza palabras. Entonces, lo que a mí me impactó y me sigue impactando del Señor es cómo puede nivelar estas dos formas de comunicación. Sí recordar con mucho, muy profundamente, su muy, diría yo, particular estilo de enseñar, de compartir sus conocimientos en sus clases. Que además, más allá de la parte puramente académica o de conocimiento que transmite, él suele compartir con los alumnos pues, experiencias de trabajo, experiencias de investigación, lo cual evidentemente enriquece y hace muy ameno el desempeño en las charlas, los cursos. Y en este caso, Ario es muy norteño, es muy regiomontano. Y el decirlo es abierto, pero no meloso, porque no es la característica del norteño. Y tiene un humor negro sensacional. Entonces también hay que conocer a Ario para entender mucho de estos escritos y entenderlo en la plática cotidiana. Siempre tratando de buscar el aspecto alegre, cómico, claro, cuando son aspectos serios se conversa seriamente, pero en el momento de las reuniones amistosas nos hace reír siempre mucho, ¿no? Yo ni siquiera conocía la palabra biblioteconomía ni bibliotecología. Yo no sabía si estas se comían con chile, tomate y cebolla, o si se les ponía ketchup, o qué onda, ¿no? Alguna vez Samuelito El Villar me preguntó que si yo había llegado con Alfonso Reyes al Colegio de México. Dije, no, Samuelito, es que me ves cansado, pero no soy tan viejo. El problema siempre con la bici era que no se pagaban las cuotas, entonces nunca había quórum. Como habían pasado algunos años sin que se cobraran las cuotas, yo convoqué a una asamblea constitutiva, asamblea constituyente, a una convención nacional democrática, y les dije, van a votar todos los que paguen su cuota. Entonces tuvimos quórum de 100% y ahí decíamos cuál era el procedimiento para reformar el reglamento. Después a alguien se le ocurrió que ese reglamento no era obligatorio porque no se había constituido la Biesi como asociación civil y que al constituirse como asociación civil, pues entonces el reglamento anterior no tenía validez y se podía reformar sin seguir el procedimiento que decía ese reglamento. Yo les dije, si hacen esto, yo renuncio a la Biesi. Y si los apoya la AMBAC, yo renuncio a la AMBAC. Yo renuncio a la AMBAC y a la Biesi, porque se hicieron las cosas de una manera que yo pensé que no era la correcta, una manera que era incorrecta. Y de que además con él no se podía transigir cosas, ¿no? Era eso y lo correcto y lo ético, o nada. Y le reconozco lo respetuoso que él ha sido para el cargo que yo tengo, la forma en que él ha asumido que ahora los papeles eran al revés, que yo era la directora y él era un miembro del personal académico. Y el maestro también tiene la característica de ser, como decía antes, muy respetuoso. Nunca le he oído hablar mal de un colega, sí hacer críticas, pero no hablar mal de la persona, descalificar o hacer juicios negativos de las personas, y eso pues también le da a él un respeto, ¿no? Nos complace enormemente que él reciba el reconocimiento a una profesión como la de los bibliotecarios, que es una profesión milenaria, que es una profesión de entrega y de vocación, y que él tenía que estar en los primeros homenajeados
y que además le toca en un momento extraordinario. La FIL cumple 20 años y celebra en el área de las bibliotecas a Ario Garza Mercado. Pero para mí la memoria de ese semestre con Ario Garza la tengo troquelada en la memoria y en el afecto. Quiero agregar que el reconocimiento se está otorgando a una persona que destaca por su integridad. Es un hombre muy culto, muy preparado, muy humano, que al principio le puedo decir fue mi maestro, después fue mi jefe y ahora es mi amigo. Siempre ha pensado que, y es lo que nos ha transmitido a nosotros, que el usuario es lo más importante dentro de la biblioteca y que pues un homenaje no justifica el cancelar los servicios para ellos, ¿no? A mí me gustaría que él supiera que realmente es alguien que tiene la capacidad de dejar huella en cada uno de nosotros, no solamente en la parte profesional, sino en la parte personal y en cómo él se ha conducido como una autoridad que es en esta biblioteca, ¿no? Ahora que la vida lo lleva por otros caminos, lo vamos a seguir muy de cerca y vamos a seguir aprendiendo de usted. Yo diría que esa trascendencia no sería tan rica si él no tuviera una vida personal, íntima, rica. Pues yo, bueno, para mí Ario Garza es edificio para bibliotecas, es María Luisa Garza, es el poeta y el escritor y el gran maestro. Párele.